Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente en el figurón. Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Gonzalo Criollo y junto a Jorge Enrique Forero hoy los acompañaré en la conducción. Este lunes 17 de julio de 2023 comenzamos con Frente Radiosa. Hola Jorge, un saludo desde el estudio. Hola con todos y todas. Bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Hoy les acompañaremos en la conducción Gonzalo Criollo y Jorge Enrique Forero. Es lunes 17 de julio de 2023 y comenzamos con Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como para parte de Santo Domingo y de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación de técnica desde estudios centrales de todo el equipo de producción del programa. Hoy en un interesantísimo panel hablaremos de la coyuntura política nacional, con énfasis en la consulta popular sobre el Yasuní ITT, que tendrá lugar este 20 de agosto. Para ello nos acompañarán Alejandra Santillana, directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos e integrante de Jazz Unidos, y David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y Petróleo. Esta será sin duda una interesante discusión, porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. La sorpresiva resurrección de la consulta popular sobre la extracción petrolera en el ITT Yasuní ha revivido uno de los debates más importantes de la última década, siendo visible de nuevo lo que es hasta hoy uno de los ejes de ruptura más importantes entre las organizaciones antineoliberales en el Ecuador. Al interior de la izquierda ecuatoriana y en torno a esta discusión existen dos posturas más o menos claras. Por un lado, un nacionalismo que, bajo el concepto de soberanía, reivindica el derecho del Estado Nacional ecuatoriano a disponer de las rentas extractivas para los objetivos nacionales clave, desde la financiación del estado de bienestar hasta la diversificación de la estructura económica nacional. Por el otro, un antiextractivismo que busca detener la expansión de la frontera extractiva, en especial en aquellas zonas ambiental o culturalmente sensibles. La consulta ha despertado entonces enorme discusión, no solo por sus implicaciones inmediatas y por los intereses económicos involucrados, sino porque de nuevo es el modelo económico del país el que está en juego. Economistas tanto ortodoxos como heterodoxos han escogido bandos en esta disputa, agitando el debate desde espacios tanto académicos como mediáticos. El posicionamiento tanto de los medios corporativos como del gobierno por el no contrasta con las ambigüedades de varias candidaturas presidenciales. Esto último quizás en tanto es un tema que divide el espectro político en fronteras no tan fáciles de identificar. En las próximas semanas el debate promete intensificarse y pocas dudas cabe que los resultados de la consulta influirán en la disputa política de los próximos años en torno al extractivismo, así como probablemente en las posibilidades de acercamiento y convergencia entre los distintos sectores de la lucha antineoliberal. ¿Explotar o no el Yasuní? ¿Qué implicaciones económicas tiene? ¿Qué implicaciones también políticas y sobre el futuro del país? De esto y más vamos a hablar esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Y voy a empezar. Mando un saludo a la cabina también, a Jorge, que nos acompaña esta
tarde como locutor, también a nuestros invitados, tanto a Alejandra como a David. Y yo quiero empezar con una pregunta para ambos. Finalmente se ha puesto a discusión, como hemos dicho en la introducción, de nuevo la discusión sobre explotar o no el Yasuní. Y es precisamente por donde empiezo. Y quiero empezar contigo, estimado David. Bienvenido a Frente Radiosa. ¿Explotar el Yasuní, sí, no y por qué? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a Alejandra, que estimo está en el estudio. A Jorge, Gonzalo también un saludo y a la audiencia que sigue este programa. Bueno, el problema es que ya no estamos en esa disyuntiva, sino llevamos explotando el Ilitité durante 6 años, ¿no? Ya desde 2016 entró en inicio la operación. Y hay una diferencia entre lo que se planteaba en la consulta hace 10 años y lo que se tiene el día de hoy. Porque hace 10 años la consulta se basaba en supuestos, ¿no? Era la pregunta, ¿qué pasaría si se explota el crudo del ITT? Hoy tenemos ya los resultados de esa explotación, tanto en materia ambiental como en materia económica. Y por eso para nosotros estamos con el no en la consulta, porque del un lado y del otro hemos demostrado de que sí es posible explotar de manera responsable en armonía con el medio ambiente el crudo y las reservas petroleras que tenemos en gran cantidad en el subsuelo en esa zona. En primer lugar, hay que ir aclarando algunas cosas. Primero, el bloque 43 no está en el corazón del Yasuní, como se ha dicho. Está en una esquina del parque, en la esquina superior derecha del parque. La operación se desarrolla fuera de la zona intangible y fuera del área de amortiguamiento. Y por tanto, hay una diferencia también ahí en lo que se planteaba hace 10 años en la consulta. Segundo, los réditos económicos que hemos tenido en el histórico se pueden ir viendo ya incluso con diferentes precios del petróleo. En 2020, que fue la peor época para el precio del petróleo, que ustedes recordarán por efectos de la pandemia, incluso bajó en algunos días hasta bajo cero el precio del crudo. Tuvimos un precio de venta del crudo napo de $32 por barril. Y aún así, en ese año se obtuvo 467 millones de dólares en utilidades para el Estado. En 2021, con un precio de $60 del crudo napo, se obtuvo cerca de 1.000 millones de dólares y el año pasado, con un precio de 82,17, se obtuvo 1.211 millones de dólares. Por otra parte, en el lado ambiental, somos técnicos ecuatorianos, graduados en universidades ecuatorianas, los que usando la ciencia y la ingeniería hemos logrado minimizar los efectos del impacto ambiental, aplicando técnicas que solo se aplican además en este bloque, en este momento, que son pioneras en el país, y que han permitido reducir el área de impacto a 80 hectáreas de un total de 1 millón de hectáreas que tiene el parque en este momento. En ese sentido, para nosotros, esas son las razones del no en la consulta, es decir, de que no es necesario ponerse en la dicotomía de o explotación petrolera o medio ambiente cuando se puede realizar las dos cosas, siempre y cuando se use la ciencia, se use la ingeniería para resolver el problema de cómo extraer recursos de un área altamente sensible como ocurrió. Muchas gracias, David. Nos has dado algunos datos que son importantes también respecto a ello. Yo tomo sobre esto lo que tú mencionaste. Hace 10 años había otro contexto y en este momento ya se está explotando el Yasuní. Con eso, saludo a nuestra invitada Alejandra también. Gracias por estar en Frente Radiosa. Tomo la misma pregunta que hicimos antes. ¿De explotar el Yasuní o continuar con la explotación del Yasuní? Sí, no y por qué. Bienvenida a Frente Radiosa. Gracias, buenas tardes con todos, con todas, con todes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias Jorge, gracias Gonzalo. Un gusto David volver a compartir espacio. Bueno, nosotros creemos que hay que decirle sí al Yasuní porque es el lugar más biodiverso del planeta. Es uno de los lugares en donde más especies concentradas hay, digamos, por kilómetro, donde básicamente lo que se cuida ahí es la vida y la esperanza de futuro. Le decimos sí al Yasuní porque es una forma concreta de aportar en todo lo que implica el frenar y mitigar el cambio climático, que es sin duda uno de los eventos y de los fenómenos
fenómenos más centrales en este momento en el mundo, ¿no? Es un fenómeno global y que además de eso sabemos que es un fenómeno que, digamos, que nos está poniendo en evidencia los límites ecológicos del planeta, pero al mismo tiempo, ¿no? Nos está preguntando por esos modelos de producción, ese modelo capitalista de acumulación y de extracción y de despojo de la naturaleza, que además de eso reinventa una relación colonial, digamos, de varias de las empresas transnacionales con nuestros pueblos. Decirle sí al Yasuní es justamente abrir la posibilidad de construir otro modelo para los jóvenes de hoy, para los jóvenes de mañana, y permitir, por ejemplo, que se capturen 400 millones de toneladas de CO2 que no estaríamos lanzando al medio ambiente. Es decirle sí a un pueblo que siempre ha sido un pueblo que finalmente, a pesar de todos los dolores, de los agravios de los políticos, de la misma forma, ¿no es cierto?, de hacer política y también de beneficiarse del petróleo en estos últimos 50 años, ¿no? Es un pueblo que finalmente siempre logra levantarse, logra salir con esperanza. El pueblo ecuatoriano es un pueblo sin duda de los más extraños que hay en América Latina, porque es un pueblo que coloca la relación con la naturaleza en muchos de sus elementos de protesta, pero también de su orgullo, ¿no? Es un pueblo que está orgulloso de unas Islas Galápagos, y las Islas Galápagos son tan importantes como el Yasuní. Es un pueblo que es capaz de salir a defender y protestar, digamos, pero también al mismo tiempo de llevar a cabo consultas en contra de la minería, en donde ganan rotundamente el sí a la vida, ¿no es cierto?, y el no al extractivismo. Decirle sí al Yasuní es también abrir la posibilidad, ¿no?, de construir otras formas democráticas en donde estos temas sean preguntados al pueblo ecuatoriano y no queden en el mismo circuito de las élites, ¿no?, que siempre han tomado decisiones de espaldas al pueblo. Para nosotros es fundamental ese sí al Yasuní. Y ahí yo quisiera decir y contrastar algunos elementos que ha planteado David. A mí me parece que es bastante complejo, ¿no?, por no decir falso, que la explotación petrolera en el Ecuador solamente ha sido riesgosa cuando está en manos de Texaco y no en general como explotación petrolera. No hay tal cosa, como no existe en la minería, tampoco existe en el petróleo, que es posible explotar sin contaminar. Y es importante decirle eso a la ciudadanía ecuatoriana que nos está escuchando, porque el Yasuní, digamos, se viene explotando desde 1948. Hay 8 bloques petroleros que están destruyendo el Yasuní, y por eso hay, digamos, varios elementos en las cortes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? Precisamente por eso. El extractivismo petrolero nos ha dado 50 años, no solamente de un modelo que no ha logrado resolver las desigualdades y las pobrezas, por lo cual se levantaron esas grandes banderas, ¿no? Yo recuerdo, revisando en el 72, se hablaba de sembrar el petróleo. 50 años de siembra petrolera y no tenemos resueltos los problemas graves de este país. Además de eso, ¿no? Vemos que es una explotación que básicamente, ¿no?, está amenazando una serie de especies naturales, monos, delfines, jaguares, que han sido, ¿no es cierto?, especies duramente golpeadas por el proceso de deforestación. El mismo Ministerio, ¿no?, de la Mujer en la audiencia de la Corte Constitucional presentó datos oficiales, ¿no?, en donde se muestran los altos niveles de contaminación del agua de toda la zona y de los niveles de contaminación por producto del petróleo. Una gota de petróleo básicamente contamina 25 litros de agua. Entonces, no hay tal cosa, ¿no es cierto?, como que existe una extracción limpia. Hay mecheros, digamos, en la zona. Hay demandas contra Petroecuador precisamente por el tema de mecheros. Recordemos el caso de las 10 niñas que están demandando por el tema, ¿no es cierto?, de los mecheros que están, digamos, en manos de varias de las empresas, sean transnacionales, pero también ecuatorianas. Y finalmente decir que esa idea de que estamos ahora en un momento desarrollista nacional y en donde son los expertos ecuatorianos los que sí van a garantizar que el petróleo salga bien y bien limpio y todo lo demás, es una falacia. Y es una falacia porque básicamente son las empresas chinas las que están detrás de eso. Los grandes capitales transnacionales chinos, ¿no?, tienen, por ejemplo, solo en contratos vigentes casi un 30% del total de las inversiones desde el 2016. Sinopec y otras empresas están ahí en ese bloque y
por más que Petroecuador insista en que es un desarrollo nacionalista, lo que estamos teniendo en realidad es nuevamente esta reedición de la presencia de las empresas transnacionales. Y por último, para ya devolverles la palabra, más allá de si contamina o no contamina, cuánto sale del barril petróleo y demás, estamos en la urgencia del cambio climático. Es decir, yo me pregunto por qué insistimos en un modelo de 50 años de los mismos de siempre que ha servido para destruir la naturaleza y no ha resuelto los problemas del país, cuando estamos a las puertas de abrir una oportunidad, como bien decía Franklin Ramírez hace unos días en la Flaxo, de construir juntos y juntas un proceso de transición social y ecológica justa que beneficia a todos los ecuatorianos y a las grandes mayorías y no solamente a un puñado de políticos y a las empresas transnacionales. Muchas gracias, Alejandra. Yo quisiera retomar un poco uno de los hilos de tu intervención en este momento y preguntarle a David. La reivindicación histórica de la soberanía con respecto a las rentas petroleras es casi tan vieja como la extracción de petróleo en el Ecuador. Las discusiones en torno al extractivismo, en cambio, son un poco más recientes. No cabe duda de que la organización de los trabajadores del sector eléctrico y petrolero ha jugado un rol importante en la lucha por la recuperación estatal de las rentas. Pero ¿cuál ha sido y cuál es la posición de este sector respecto a las luchas en contra del extractivismo? ¿Y cómo influye esta posición en la articulación de este sector en particular con otras organizaciones del movimiento popular? Gracias, Jorge. Es interesante la pregunta porque justamente lo que estamos planteando en este momento es cómo articular esa lucha con la realidad concreta, que es a través de la ciencia, porque he escuchado en varias intervenciones a lo largo de este proceso de consulta popular, de la campaña en sí, bastante retórica, pero pocos datos reales y concretos, porque lamentablemente la izquierda se ha acostumbrado, sobre todo la izquierda de una rama que sigue el discurso también de algunas organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior. Se ha acostumbrado a la retórica sin base científica. A ver, vamos a hechos concretos. Por ejemplo, en este momento se ha dicho hay mecheros en el ITT. No hay mecheros en el ITT. No hay piscinas en el ITT. Habemos técnicos ecuatorianos y nuevamente quiero hacer una aclaración porque esto ya algún momento lo discutimos justamente con Alejandra. Quien opera el bloque es la empresa estatal en el ITT. Lo que hay es empresas que brindan ciertos servicios que no se tienen en el Ecuador en empresas nacionales y que tienen que ser contratados para poder llevar adelante su explotación, pero la operación como tal y la utilidad de la operación se la lleva precisamente la empresa estatal. Por eso es las cifras de utilidad que se ha mencionado. Por poner un ejemplo, y por eso yo siempre me gusta hablar con cifras y con datos, porque es lo único que se puede contrarrestar y contrastar realmente. El año pasado, por ejemplo, las inversiones que se realizaron fueron de 217 millones de dólares. 227 millones de dólares en inversiones y el Estado obtuvo utilidades por 1.211 millones de dólares. Si hablamos, como decía Alejandra, que el 30% de esas inversiones son las que se realizan con empresas chinas, no llegamos ni a los 100 millones de dólares del total de los 1.200 millones de dólares que se generan en utilidades para el Estado ecuatoriano. Entonces, hay que un poco contrastar las cosas, ¿no? Por otro lado, no existen y hasta ahora nadie me ha presentado pruebas a mí de que la operación petrolera en el ITT haya afectado una sola especie de flora o fauna en el parque, ni que haya exterminado una sola comunidad de pueblos no contactados. Por el contrario, lo que tenemos son pueblos perfectamente contactados en la zona de operación, tanto los de Boca Tiputini, nacionalidad quichua, como los Cahuimeno, nacionalidad guaraní, perdón, que están en contra de la consulta precisamente porque a raíz de la explotación del ITT han visto mejorar también la economía local. Hay una cuestión que es importante recalcar, ¿no? Yo creo que coincidimos con Alejandra en algunas cosas. Algo que coincido con ella es en que el Yasuní es el área más megadiversa del planeta. Y por eso la cuidamos usando la ciencia y la técnica de los técnicos nacionales. En otra cosa que coincido es en que hay que superar el modelo capitalista, pero eso se hace también entendiendo cómo son las formas de producción. No hay que olvidarnos de nuestra historia, porque no se puede decir que desde los años 70, 50 años de explotación petrolera en el país,
no le hayan traído nada al país, porque eso no es cierto. Porque la pobreza antes de los 70 no era la misma pobreza que hoy. Porque el desarrollo de infraestructura se ha hecho en el país precisamente a partir de los recursos que ha dejado el petróleo, que ha traído ese desarrollo económico, los problemas propios del capitalismo, por supuesto, como trae cualquier sociedad capitalista, y por eso luchamos contra la sociedad capitalista. Pero hay una diferencia también cuando nosotros planteamos que el Estado tiene que entregar los recursos a la sociedad y nosotros por otro lado le queremos quitar esos recursos al Estado. Es decir, tenemos que entender que como pueblo tenemos que hacer una explotación nacional racional de nuestros recursos económicos y que tenemos que luchar precisamente para que esos recursos se entreguen en derechos a la población, en bienestar. Pero no, la solución no está en quitar precisamente los recursos que genera el Estado con su empresa nacional y luego pedir por otra parte que se garanticen esos servicios de educación, de salud y bienestar para la población sin los recursos que estaban recibiéndose. Yo alguna vez le planteaba a Vilma Salgado, quien también respeto mucho y que está del lado del sí. Yo le decía, estoy de acuerdo con el planteamiento que ella hace de que deberían eliminarse las exenciones tributarias que van a financiar a quienes más tienen. El problema es que en lo concreto la pregunta no dice eso. La pregunta solo dice, ¿está de acuerdo con dejar el culo bajo tierra? Punto. No dice de dónde se van a recuperar los recursos. No dice que se van a eliminar exenciones tributarias. Y el problema de todo esto es que finalmente quien termina pagando siempre cuando le faltan recursos a la caja fiscal, históricamente, ha sido el pueblo ecuatoriano. Ya están hoy mismo frotándose las manos aquellos que quieren subir el precio de los combustibles para favorecer el negocio de los importadores privados. Ustedes, Gonzalo y Jorge, recordarán que en este mismo espacio en algún momento hablamos precisamente de la inexistencia de esos subsidios a los combustibles que nosotros como trabajadores sacamos a la luz precisamente en base a los datos publicados de Petroecuador, cosa que nadie había hecho antes. Y hoy en día se está poniendo nuevamente en riesgo eso precisamente por la falta de recursos que va a generar esta consulta popular. Entonces, me parece que desde la izquierda sí tenemos que hacer un análisis más científico y menos retórico de la realidad y buscar opciones concretas en donde, apoyados en la ciencia, entendamos de que sí podemos explotar recursos en armonía con el ambiente. ¿Cuál es la garantía? No es falso que no se pueda hacer. Aquí está un técnico que ha puesto el 50% de la ingeniería de perforación en ese bloque. Es decir, yo no hablo sin conocimiento de causa porque yo soy precisamente uno de los que ha puesto ese esfuerzo, conjuntamente con muchos otros compañeros, y cuyo trabajo está siendo denostado por quienes no conocen el trabajo que hemos hecho, y además está pidiendo que ese trabajo enorme de sacrificio de los trabajadores y de los técnicos nacionales sea tirado al tacho de la basura. Estamos en un interesantísimo panel con David Almeida de la Federación de Trabajadores del Sector Petrolero, junto también con Alejandra Santillana, vocera de Ellas Unidos y directora del Instituto Ecuatoriano de Estudios Ecuatorianos. En este momento quiero seguir con Alejandra precisamente para ahondar en esta conversación respecto también a que Ecuador vive una crisis orgánica y que quisiera que problematicemos el rol que juega precisamente la consulta popular en ese contexto. No obstante, me dicen que tenemos que irnos a una pausa, así que volveremos después del corte con esa pregunta y en este momento vamos con la pausa. Por favor, Javi. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. Porque la política no es calma, sino democracia, debatimos de frente. Todos los lunes por la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente, en Radio Pichincha. Radio Pichincha. Volvemos con Frente Radiosa, son las 18:32 y usted nos escucha en la señal de la 95.3 FM. Antes de irnos a la pausa, comentaba que
Vivimos una crisis orgánica en este momento, tanto una crisis política como toda una crisis institucional. Se han impulsado por lo menos los últimos 6 años de neoliberalismo en el Ecuador. Sobre esa base, estimada Alejandra, yo quisiera preguntarte, ¿cómo entender que precisamente en un momento de crisis de confianza institucional, de representación, de pesimismo exacerbado, por fin se convoque a esta consulta popular? ¿Cómo interpretar que precisamente en la gestión de 2 gobiernos de derecha, que fueron Moreno y Lasso, se ha consultado a la población sobre temas ambientales? Hago esta consulta, por favor. Bueno, gracias, Gonzalo. Yo quisiera decir algunas cosas para intentar caracterizar esta crisis de la que hablas, pero también sumarme, digamos, a aclararle a la ciudadanía algunas cosas que se han planteado aquí y que son definitivamente falsas. La primera cosa es que efectivamente vivimos una crisis de credibilidad institucional, yo diría una crisis democrática también, ¿no? Y una captura de las élites del Estado, una captura de las formas, digamos, propias de la democracia. Hemos visto en estos últimos 2 gobiernos, digamos, un proyecto absolutamente de muerte, de una gestión que busca desmantelar lo público y lo comunitario y que ha arremetido contra el pueblo ecuatoriano sin darle soluciones reales, ¿no? Esa es una crisis que se enmarca en una crisis más amplia, ¿no? Es una crisis, digamos, de varias dimensiones y es una crisis que tiene que ver con la crisis de la gran política, la crisis de los mismos de siempre, la crisis de la corrupción también, pero que tiene que ver también con una forma, digamos, pensando en esta idea de la sociedad capitalista que nos planteaban antes, que tiene que ver con y hace resonancia con esa crisis del sistema capitalista que estamos viviendo, ¿no? Ya sabemos que cuando el capitalismo como modo de producción y orden social entra en crisis es brutalmente violento, ¿no? Y estamos ahora asistiendo a un momento en Latinoamérica en donde las élites no solo han capturado el Estado, sino que han normalizado formas de violencia y de autoritarismo en nuestros espacios. Poder llegar a una consulta después de 10 años, ¿no?, de lucha interminable, digamos, incansable entre varios espacios, colectivos, organizaciones, movimientos. Tenemos, por ejemplo, a la CONAIE, ¿no?, que ahora está decididamente haciendo campaña y sosteniendo esto precisamente porque son los pueblos y nacionalidades los que conocen perfectamente qué es lo que pasa en sus territorios, los que nos han dado muestras en los últimos 2 paros de ejercicio de verdad democrático frente a esa captura de las élites y quienes además de eso saben perfectamente dónde está el corazón del pueblo, que no es precisamente con las empresas transnacionales, se llamen chinas o no, o si es que las empresas petroleras juegan para sus intereses transnacionales. Y yo quisiera decir ahí que esa crisis en la que estamos asistiendo hoy en día también tiene que ver con esa crisis climática. Hay que tener en algún momento un debate serio acerca de lo que ha implicado la configuración de élites rentistas acostumbradas a vivir de la renta extractiva y en donde sí, en ciertos momentos han habido niveles de inversión, pero yo quisiera, ¿no es cierto?, que le preguntamos a la ciudadanía que nos está escuchando si es que los pueblos de la costa tienen algún tipo de inversión o beneficio gracias al petróleo, o si es que Esmeraldas está viviendo una gran bonanza y seguridad gracias al petróleo, o si los pueblos amazónicos que bordean la pobreza en un 60% están muy felices con el petróleo, como nos han dicho aquí. Si fuera todo tan perfecto, ¿no es cierto?, si todo estuviera tan bien, este país no tendría altos niveles de conflictividad socioambiental y estaríamos casi prácticamente del otro lado, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos es un país desigual, empobrecido y que además vertiginosamente está destruyendo los pocos recursos comunes que podemos ofrecerle al futuro de los jóvenes. Eso en primer lugar. Lo segundo que me parece a mí que es fundamental aclarar aquí, y es que cuando hablamos de sociedades capitalistas no solamente hablamos de la gestión del Estado o de la forma social que tiene el capital en nuestros países, estamos hablando de las reediciones permanentes de la División Internacional del Trabajo, en donde unas potencias, ¿no es cierto?, cada vez menos en estados, cada vez más en familias y empresas transnacionales, son las que se llevan gran parte de las regalías y de la acumulación, digamos, de las ganancias, producto de la acumulación y el despojo, no solo del trabajo, ¿no es cierto?, explotado de la mayoría de la clase trabajadora, del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, sino también del despojo de la naturaleza. Hay una ofensiva brutal de las empresas transnacionales y esa ofensiva está también en la ofensiva y en la violencia sobre la naturaleza. Yo invito a pensar que una sociedad, digamos, que quiere
construirse más allá del capitalismo como modelo de producción injusto y desigual, requiere poner en el centro no solamente la discusión de las regalías, sino también de la defensa de la vida. Hemos visto a lo largo de todos estos años un montón de luchas a lo largo de América Latina y del sur global, en donde los pueblos y nacionalidades, las mujeres, los trabajadores y los diferentes espacios hemos planteado que la lucha que nos junta es la defensa de la vida y su reproducción, y no solamente el cálculo petrolero de cuántos barriles más o menos se lleva la empresa china. En tercer lugar, me parece a mí que es importante aclarar aquí que cuando estamos hablando de clase trabajadora no nos referimos, David, a la defensa del trabajo que bien pueden ustedes hacer como trabajadores de Petroecuador y que además están defendiendo los intereses de las empresas chinas, no precisamente los intereses de las grandes mayorías. Aquí no se trata solamente de una clase trabajadora que tiene que ver con un número de empleados que además tienen trabajos, porque eso sabemos, lo dice el Centro de Investigación por la Defensa del Derecho al Trabajo, Angito Apanta, su coordinadora ejecutiva, nos ha planteado varias veces, ¿no es cierto?, que los contratos que hay en el área de petróleos y minería son sobre todo contratos precarios y ocasionales. Entonces, de aquí no se trata de defender los trabajos de unos pocos, se trata de defender los intereses de las grandes mayorías, y las grandes mayorías son las que precisamente no han tenido la posibilidad de resolver sus problemas y necesidades a lo largo de estos 50 años. Finalmente, yo quisiera decir allí algunos otros elementos porque me parece importante aclararle a la ciudadanía. 50 años de hacer lo mismo nos han llevado a algo distinto. 50 años de hacer lo mismo para ahora seguir repitiendo el mismo modelo que no ha permitido que las grandes mayorías, que los sectores populares puedan alcanzar a niveles mínimos de vida digna, en donde la naturaleza sea parte de esos bienes comunes y no la destrucción de ellos. Es importante aclararle al pueblo y a la gente que nos está escuchando, y por favor te voy a pedir ahí, David, que no le mientas al país. Ni Boca Tiputini ni Cauimeno se encuentran precisamente en el bloque que está siendo consultado. Estamos hablando del bloque 31, no del 43. Lo que está preguntándole, ¿no es cierto?, lo que nos están preguntando a nosotros como país es sobre el bloque 43, no acerca de quienes trabajan para la petrolera en determinadas comunidades. Y finalmente a mí me parece que es importante esto, ¿no?, de por qué la pregunta no sale, no sé qué. David, tú bien sabes que la ley prohíbe que la pregunta sea compuesta. No podemos nosotros lanzarnos a una pregunta compuesta porque eso es ilegal. Por eso la pregunta quedó como quedó y por eso es que la Corte Constitucional planteó eso. A mí me parece muy grave que sigamos insistiendo en que el petróleo no ha hecho nada y que no hay casi, por poco, ¿no es cierto?, ningún impacto en la Amazonía, cuando tenemos, por ejemplo, Tetetes y Sanguaeris, que son dos pueblos que han desaparecido precisamente por la extracción petrolera, y una serie de medidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano por haber violado, ¿no es cierto?, los derechos de los pueblos aislados. A mí me parece gravísimo que no tomemos en cuenta los propios informes del Estado ecuatoriano, del Ministerio de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, que establecen los niveles altísimos de deforestación, de contaminación y de pérdidas de especies. Yo le digo a la ciudadanía, aquí David nos dice, este es un debate entre creencia versus retórica. Yo digo, este es un debate entre esperanza versus crisis, entre futuro versus incertidumbre, y hacer exactamente lo mismo que no nos ha llevado a absolutamente nada para un país que sigue empobreciéndose y donde las élites económicas, porque yo ahí sí invito a que ustedes miren, quienes estamos por el lado del sí, somos los jóvenes, somos los pueblos y nacionalidades, somos la CONAIE, son los pueblos que están en los territorios, son precisamente todos esos jóvenes y todos esos pueblos que están convencidos de que es necesario construir otro modelo de esperanza para el país y no repetir la misma, ¿no es cierto?, fórmula y modelo de los últimos 50 años que no nos ha resuelto nada. Si queremos defender el Ecuador, defendamos lo que nos hace más importantes, lo más potente que tenemos nosotros. Lo más potente es su gente y es la naturaleza. No son las empresas transnacionales, no son los políticos de siempre, no es el mismo modelo. Muy Gracias, bien. Alejandra. Voy, Jorge, perdóname. Primero, gracias, Alejandra, y un saludo también a todos los oyentes que además nos siguen también por nuestra página de Facebook y que están comentando constantemente. Yo quiero poner sobre la mesa un tema importante que se ha traído a colación y que creo que hay que discutirlo. Al menos 3 días de la semana anterior fueron catalogados como los más calientes jamás registrados y con alta probabilidad los de mayor temperatura de los últimos 100.000 años. Estas señales indican la necesidad de acelerar la transición hacia nuevas formas de producción y uso de la energía a nivel global. Y empatando con lo que tú mencionabas, estimado David, finalmente, ¿cómo nosotros científicamente desde la producción ecuatoriana podríamos
cambiar precisamente este tipo de producción o qué implicaciones incluso tiene esto para la producción ecuatoriana y para los trabajadores que la impulsan también. Por favor, escuchamos tu opinión al respecto. Claro, Gonzalo, muchas gracias. Pero si me permites, antes, en razón de haber sido aludido de mentiroso, te quiero aclarar algunas cuestiones que me parece que sí es fundamental aclarar. Porque, a ver, por más de que se eleve el tono de voz y llame al otro mentiroso, eso no tapa el desconocimiento. Sí, y lamentablemente acá se ha hablado de con mucha imprecisión de algunas cosas, que sí es necesario aclarar para que no se genere confusión. Voy a empezar por el último. La comunidad quichua se llama Boca Tiputini. Sí. ¿Cómo se llama el ITT? Ispingo Tambococha Tiputini en el bloque 43. Por tanto, la comunidad Boca Tiputini está asentada en Tiputini, bloque 43. No hace falta ir más allá para entender dónde está asentada esa comunidad. La comunidad Cahuimeno está asentada de Tambococha hacia el sur, hacia Ispingo. ¿Sí? Es decir, por favor, sí pediría algo de mesura cuando se dice o se llama mentiroso a alguien, desde el desconocimiento, porque se nota que Alejandra no ha visitado el bloque ni ha conversado con esas comunidades, para empezar. Segundo, no son empresas transnacionales las que operan en ese bloque. Y para saldar esto es sencillo. Pueden poner en Google, la audiencia puede poner en Google quién opera el bloque 43 ITT, y les va a salir que quien opera es Petroecuador. Sí, es decir, no se puede decir que trabajamos, los trabajadores de Petroecuador, para la transnacional, cuando además la audiencia, en este mismo espacio los entrevistadores, me conocen como un acérrimo opositor a los intereses de las transnacionales de nuestros recursos petroleros. ¿Sí? Entonces, sería contradictorio que nosotros, los trabajadores, quienes hemos estado enfrentando a los intereses extranjeros en nuestros recursos, hoy estuviéramos defendiendo a las transnacionales, no es así. Tercero, no defendemos nuestro puesto de trabajo. Hay 800, de los 1,000 trabajadores, hay 800 trabajadores que pertenecen a las comunidades indígenas. Y a nosotros sí nos llama la atención el que una consulta popular como esta se lleva a cabo al lado de otra consulta popular, la del Chocó Andino. Y justamente la del Chocó Andino se le pregunta únicamente a la población que está en el área de influencia. Y acá esta se hace una consulta nacional sin tomar en cuenta la consulta previa informada precisamente a la población en el área de influencia. ¿No será que buscamos hacer las consultas como nos conviene, le preguntamos a la población cuando está de acuerdo con nuestras respuestas, a la población local, y cuando no, tratamos de llevarlas a nivel nacional para ver si es que encontramos otro tipo de resultados al que obtendríamos si preguntamos a las comunidades que están en el área de operación? Y finalmente, para acabar de responder lo otro, es importante que nuevamente voy a ratificar, nosotros seguimos dando datos y cifras, seguimos hablando en base científica. Todo lo otro que se ha dicho acá ha sido pura retórica. Hasta ahora no hay prueba de absolutamente nada. Voy a pasar a hablar del tema del cambio climático, que fue la pregunta que me hizo Gonzalo. Si nosotros dejamos de producir 55,000 barriles diarios de petróleo, el mundo los va a reponer inmediatamente. Porque el problema no está en el consumo de petróleo, en quién produce petróleo y cuánto produce, sino en cuánto se demanda el petróleo. Y si nosotros dejamos de producir 55,000 barriles, esa huella de carbono no se va a acabar, porque simplemente lo que va a pasar es que Arabia Saudita va a abrir la llave y va a decir 55,000 barriles más al mercado y va a reemplazar el petróleo que estamos produciendo. Y en esto hay que tener también algo en claro. ¿Cuál es el problema por el que el petróleo no ha podido todavía ser reemplazado a nivel mundial? Es que el petróleo no es únicamente fuente de energía. Los combustibles fósiles son únicamente una parte de lo que se extrae del petróleo. De hecho, en este momento, que les puedo ver a quienes están en el set y en sus domicilios, todos están rodeados y están usando petróleo hasta en la cabeza. Porque todo el plástico que tienen en este momento al frente de ustedes viene del petróleo. Porque si su ropa tiene un componente de poliéster, como la mayoría de la ropa al día de hoy la tiene petróleo. Porque si es que no usan vehículos a motor y usan bicicletas, les cuento que la fibra de carbono de las bicicletas se hace de petróleo. Porque lo que comen crece a base de fertilizantes de urea, por ejemplo, y de fosfato de amonio,
ambos derivados del petróleo. Es decir, el problema que tiene el mundo en este momento para no poder reemplazar el petróleo todavía como materia prima es que no existe otra materia prima capaz de sustituir al petróleo y producir toda esa variedad de productos que tenemos actualmente. Y el otro dato interesante, esta política ambiental, hablando de la División Internacional del Trabajo, que bien lo mencionaba Alejandro, y estoy de acuerdo que hay que analizar eso, a nuestros países se los quiere también, dentro de esa División Internacional del Trabajo, condenar al subdesarrollo y a la desindustrialización. Y la finalidad de los partidos verdes que aportan con fondos a las ONGs que defienden estas políticas ambientales de nuestros países es precisamente mantener la desindustrialización de los países en desarrollo. Es decir, la política ambiental de los partidos verdes europeos es mantener una posición colonial de nuestros países, evitando la industrialización de nuestros territorios, para no tener competencia en los procesos de industrialización que continúan llevando adelante los países europeos. Entonces es importante que analicemos también, y no solamente decir, ahí sí con mentiras, que el petróleo del ITT se lo llevan las empresas chinas cuando se lo lleva el Estado ecuatoriano, y analizar por qué o a qué obedece la política de los partidos verdes que impulsa esta serie de campañas en países en vías de desarrollo cuando en sus propios países siguen levantando hasta infraestructura de energía nuclear durante los últimos años, por ejemplo, como resultado de la guerra de Ucrania. Entonces, sí hay que ponerse a analizar un poquito más a fondo estos temas y sí pido un poquito más de mesura cuando se llame mentiroso. A mí me demuestran con base en cálculos que mis cifras están equivocadas y yo lo acepto porque soy un académico también. Pero si no me pueden demostrar eso, agradecería que no se me llame mentiroso, simplemente porque la otra parte desconoce algunos elementos y quiere tapar ese desconocimiento con calificativos como ese a la contraparte. Muchas gracias, David. Quisiera seguir un poco en la misma línea de reflexión que estás planteando ahora. Quisiera retomar dos elementos, ¿no? Tiene uno la sensación, por un lado, de que señalas que no existen las condiciones tecnológicas y científicas para superar la dependencia de la economía con respecto al petróleo, y por otro lado señalas la dificultad que tendría el Ecuador para hacer, digamos, un proceso de transición semejante, de alguna manera insinuando que el Ecuador no está preparado para salir de la condición que vive en este momento en términos económicos de dependencia de los sectores extractivos y de manera muy específica del petróleo. Yo quisiera a partir de ahí saltar o invitar a Alejandra a reflexionar en torno a esto, y quisiera preguntarle si existe algún proyecto económico nacional detrás de la coalición que impulsa la lucha contra el extractivismo. ¿Cómo se visualiza desde los actores que le constituyen, desde los actores sociales que forman parte de esta lucha, la economía de un Ecuador post-extractivo? Gracias por la pregunta, Jorge. Yo creo que es importante reorganizar la discusión en términos de cambio climático y todo lo que se ha planteado. Yo coincido en que efectivamente tenemos una alta dependencia de petróleo y que eso ha implicado, digamos, que estemos ahora como estamos, ¿cierto? El combustible del capitalismo es precisamente el petróleo, el carbono y el gas. Y yo invito al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía que nos escucha, ¿no? Bueno, tranquilo, David, yo con gusto dejo de usar el plástico si tú dejas de usar el agua y el aire, porque creo que eso vale bastante más que el plástico. Lo primero. Lo segundo, y eso lo podemos preguntar a cualquier persona, preguntémosles a todas las comunidades y a la gente que, por ejemplo, en Guayaquil o en Esmeraldas no cuenta con agua. Por más petróleo que haya, no hay agua. Sin agua no pueden vivir, sin plástico se puede vivir. Gracias. En segundo lugar, a mí me parece que es importantísimo pensar, claro, no es precisamente por los partidos verdes que, en fin, ni me representan, ni estoy de acuerdo con eso, ni nada por el estilo, entonces no entiendo tu insinuación, pero más allá de eso, no creo que sean los partidos verdes los responsables de que no haya industrialización en el Ecuador. Ese es un problema básicamente mucho más profundo e histórico del país. Los problemas de desindustrialización del país y de reprimarización tanto de la economía como
de las exportaciones no tienen que ver con que un partido o dos partidos decidan algo, es que nuestro lugar en la División Internacional del Trabajo, la forma social que adopta el capitalismo, ha implicado justamente que nosotros seamos dependientes, ¿no es cierto?, de la extracción de materias. Lo hicimos con el cacao, pasamos por el banano, ahora estamos en el petróleo y ahora las élites nos hablan de minería. Entonces, yo sí, digamos, esto es un debate más intelectual y bastante innecesario para la ciudadanía que nos escucha, pero me parece que es importante, yo también siendo socióloga, retomar esos importantísimos discusiones que hubo en los años 70 y 80, precisamente de la crítica hacia la teoría de la dependencia y el debate, ¿no es cierto?, acerca de nuestro lugar en esa División Internacional del Trabajo. Lo cierto es que en el Ecuador, cada vez que queremos industrializar algo, un sector, ni siquiera toda la economía, volvemos a reprimarizar. En este momento, esa no es la situación. No hay ningún interés de ninguno de los proyectos, ¿no es cierto?, de volver a industrializar este país o crear algún tipo de industrialización. Y precisamente es porque nuestra dependencia al petróleo ha impedido que se desarrollen otros sectores de la economía que se han visto asfixiados o que están subsidiando, ¿no es cierto?, el país precisamente por una renta extractiva. Entonces, me parece que es importante ubicar este tipo de debates en una mirada mucho más amplia, más crítica, inclusive más marxista, y no caer en la idea de que ahora el problema de la desindustrialización tiene que ver con uno o dos partidos verdes en el norte del mundo, que seguramente tiene sus agendas, pero esa no es de la agenda del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano recogió y firmó para esta consulta, y es el pueblo ecuatoriano quien va a responder también con esa sabiduría. Yo diría que este no es un debate entre expertos petroleros, ¿no es cierto?, sino un debate entre quienes creen que son expertos y la sabiduría de un pueblo que varias veces le ha dicho al poder cómo no está contento cómo hacen las cosas, ¿no? En tercer lugar, digamos, y a mí me parece que esto es central también en la discusión que se está planteando aquí, y es el debate sobre una economía post-extractiva, ¿no? Yo creo que, y vuelvo a citar, digamos, el importante foro que hubo en Flaxo con Franklin Ramírez, con Ibedo Allejo y con una serie de preguntas que salieron del público, de la necesidad de que esta sea una oportunidad para abrir un debate serio sobre transición social y ecológica. Uno de esos elementos centrales en ese debate tiene que ver con que no podemos seguir sosteniendo un modelo extractivo que ha ido subsidiando a los sectores más privilegiados para que de esta manera esos sectores se acostumbren a un modelo y una renta extractiva y no paguen sus impuestos, por ejemplo. Nosotros lo que estamos planteando es que uno de los elementos centrales es, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajarnos el fondo de fiscalización, ese fondo horroroso creado por Lenín Moreno, en donde la mayor parte, digamos, de o el excedente que tenemos después del barril de petróleo estipulado y del precio se va para pagar deuda externa. Es en serio. El Ecuador está pagándole al Fondo Monetario y no está pagándole a las necesidades del pueblo que está en crisis. Lo segundo que tenemos que hacer es cobrarle las deudas a los más ricos. No es posible que tengamos 500 deudores en el sistema de rentas internas que tengan deudas en firme y que simplemente nos hayamos acostumbrado a que los modelos, a los gobiernos, sobre todo los últimos dos, ¿no es cierto?, mantengan esos niveles tan crueles, abismales e inmorales de sostener esos beneficios y sostener ese tipo de exoneraciones y de sostener ese tipo de ilegalidades a los grupos más privilegiados. ¿Por qué si a todos nosotros nos cobran las deudas? ¿Por qué si todos nosotros debemos pagar el IVA? Los 500 principales deudores, que son los más ricos de este país, no pagan sus impuestos. De ahí podemos tener plata para resolver el problema del presupuesto general del Estado. Tercero, nosotros podemos tranquilamente, ¿no es cierto?, pensar en que reducir el 10% de las exoneraciones tributarias a los grupos más ricos de este país también pueden permitir la financiación de ese presupuesto general del Estado. Y si eso no es suficiente, podemos empezar a abrir discusiones reales sobre cómo diversificar la economía desde una propuesta no capitalista, no de las élites, no de un grupo de empresarios. Pensemos entonces en cómo tenemos que transitar de la economía campesina, ¿no es cierto?, en una economía que enfríe el planeta. Pensemos, por ejemplo, cómo este país que tiene una naturaleza fantástica, que tiene Islas Galápagos, Amazonía, sierras, centro, montañas y ríos, ese es el potencial de este país. Como nosotros decimos, la riqueza del Yasuní no está bajo el subsuelo, está encima, y está encima con la naturaleza, pero también está encima con la gente que es capaz de sostener este país todos los días, con la vecina, con el compañero, con el pueblo indígena, con el poblador de los barrios más pobres. Es desde ahí donde podemos sacar, y esto no es retórica, David, esto es sabiduría popular, es nuevamente devolverle al pueblo ecuatoriano la posibilidad de que imagine un futuro. Decirle sí al Yasuní es decirle a la esperanza, sí al futuro, sí a los más jóvenes, sí
a detener el proceso del cambio climático, sí a construir un modelo en donde no se vean beneficiados los sectores más pudientes de este país. Me gusta a mí mucho este debate en general, digamos, el que estamos teniendo ahorita es espectacular. Creo que hemos tenido un debate bastante a la altura también de la discusión, pero además, porque el Yasuní ha traído a colación casi que por obligación el hecho de que podamos pensar, imaginar una transición productiva dentro del país, un cambio de matriz productiva. Y sobre eso creo que necesitamos el esfuerzo de todas y todos para pensarlo. Nos vamos quedando sin tiempo, entonces quisiera que en un minutito las próximas respuestas las podamos establecer. David, voy primero contigo. Finalmente, hay una posición política que ha tomado la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo sobre la consulta popular. Quiero tu lectura política sobre esto. ¿Qué implicaría esto para una potencial articulación política de este sector al que la organización gremial representa? Por favor, en un minuto. Gracias, Gonzalo. No, mira, justamente quería llevar a lo que venía diciendo Alejandra, ¿no? Es que cómo se aterriza esto. Yo coincido con mucho de lo que dijo Alejandra de lo que tenemos que hacer como país. El problema es que la pregunta no dice eso y ella no puede dar garantías de que eso vaya a ocurrir cuando la gente vote sí. Sí, o sea, no es que los impuestos le van a cobrar a los que más tienen porque votan sí, eso no es cierto. Lo que va a pasar es lo que está pasando en este momento, que van a querer subir el precio de los combustibles. ¿Cómo articular? Nosotros nos hemos articulado precisamente con la CONAIE. Ustedes recordarán nuestra posición que dio luces a la población sobre que no existían subsidios a los combustibles y sobre que precisamente nuestra producción petrolera permite mantener bajos los precios de los combustibles. Y hoy en día lo que se hace es buscar acabar con esa producción petrolera que permite mantener bajos los precios de los combustibles. Entonces, esas contradicciones concretas, si vamos a hablar de marxismo, Lenin decía que uno tiene que aterrizar también a la realidad concreta, en el análisis concreto, de la realidad concreta las cosas. Lo concreto es que necesitamos la producción de petróleo para mantener bajos los precios de los combustibles. Lo concreto es que la tercera parte del presupuesto general del Estado se financia con ingresos petroleros y que de no recibir esos ingresos petroleros, simplemente no se puede tener los mínimos, aunque sea paupérrimos servicios que tenemos en este momento, y quien va a terminar chupando las consecuencias, como siempre, es el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo articular desde el gremio esa posición? Haciendo lo que estamos haciendo. Desde la ciencia levantar las posiciones políticas. Porque una cosa es la retórica, una cosa es las posiciones antimarxistas inclusive, que no se basan en lo científico, sino en la suposición, en el idealismo. Recordemos que el marxismo viene del materialismo dialéctico, pero generalmente acá lo que se acostumbraba a hacer la izquierda es a tratar de cambiar la realidad en función de los conceptos y no entender los conceptos y las categorías en base a la realidad concreta. Esa es la distinción y la diferencia. Lo que estamos buscando en este momento es que la gente aterrice, que si no va a recibir 1.200 millones de dólares, le van a subir el precio de los combustibles. Y segundo, que se puede hacer explotación, como lo estamos haciendo en este momento, en armonía con el ambiente, usando la ciencia y la ingeniería, porque no se trata de regresar al taparrabo a todo mundo para decirle no uses plástico, porque yo no tengo que escoger entre el plástico y el agua, uso las dos. Porque David, sí se puede hacer con la ciencia. no nos queda mucho tiempo. Perdona que te corte, pero nos queda apenas un minuto y quisiéramos hacerle una última pregunta a Alejandra para cerrar y precisamente por razones del tiempo ser concretos como señalábamos antes. ¿Qué formas políticas podría tomar el sí después de la consulta, la consulta popular? ¿Puede ser este el punto de convergencia para un proyecto político más amplio? Gracias por la pregunta, Jorge. A mí me parece que este es un momento de esperanza. Este es un momento en donde precisamente por eso del lado del sí está la CONAIE y precisamente por eso nosotros que también salimos a las calles y que también nos sumamos al paro y que también cuestionamos los intereses de las élites y la represión de este gobierno, ahora estamos diciéndole sí al Yasuní. Es precisamente porque estamos del lado correcto de la historia, David. Yo te invito más bien a que pienses en qué intereses estás defendiendo, porque aquí claramente nosotros, incluida la CONAIE, está defendiendo los intereses del pueblo. A mí me parece que ahora estamos en un momento tan crítico, tan de una crisis tan brutal de la política, una crisis, ¿no es cierto?, de la política tradicional, una crisis del sistema político, una crisis de confiabilidad, de credibilidad, pero sobre todo, como dicen muchos compañeros y compañeras, una crisis de alternativas. Este es el momento para construir
un movimiento social, popular, campesino, plurinacional, que también coloque en el centro la discusión de un ecologismo que no es ese ambientalismo, digamos, de solamente reciclar botellas o hacer alguna cosa así, poner su sello verde. Estamos hablando, ¿no es cierto? Si queremos hablar de ciencia, estamos hablando de la ciencia que precisamente respalda todos los argumentos para votar el sí, porque es necesario plantearle a este país un futuro distinto. Este es el momento para sumarnos a construir un movimiento político de articulación popular desde las izquierdas, un movimiento que sea capaz de no poner, ¿no es cierto?, a un lado la discusión sobre la vida frente al debate sobre la renta. Necesitamos poner y acumular, digamos, una serie de perspectivas que construyan un futuro de verdad, una alternativa de verdad para el país. Por eso nosotros le decimos sí al Yasuní. Muchas gracias a nuestros invitados, a David, a Alejandra. Creo que ha sido una discusión muy interesante y que sin dudas todavía no se acaba, que hay que seguir haciéndola. Esto fue Frente Rabiosa y como todos los lunes nos vimos aquí en Radio Pichincha 95.3 FM. Nos vemos el próximo lunes. Abrazos. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo soñé.